Muy buenos días. Que el Señor les bendiga en esta mañana, mis hermanos. Bienvenidos a la clase de Escuela Bíblica Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Dice la palabra de Dios: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Vamos a orar. Amado Señor, Dios nuestro, te damos gracias, Señor, porque nos permite reunirnos, Señor, esta mañana aquí en tu santo templo, Señor, para iniciar el tiempo de la Escuela Bíblica Dominical. Un tiempo, Señor, que tú nos permites, donde vamos a aprender más de tu palabra, vamos a meditar en ella, Señor. Vamos a tener instrucción bíblica, Señor. Te doy gracias por la Escuela Bíblica Dominical, por los alumnos, por los maestros, colaboradores. Y Señor, te pedimos que sea un tiempo en el cual podamos aprender más todavía de tu palabra, Señor, que sea una lección que nos deje un mensaje claro y preciso, Señor, de tu palabra bendita. Bendice a nuestro hermano Jerónimo, quien va a presentar la lección. Y Señor, te pedimos que permanezcas con nosotros. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, te lo pido con el perdón de mis pecados. Amén. Mis hermanos, hoy es domingo 27 de octubre del año 2024 y por gracia de Dios continuamos con este estudio bíblico que estamos llevando a cabo durante este trimestre, Doctrina Bíblica Bautista. Hoy vamos a ver la lección 4, mis hermanos. Para quienes tienen su expositor o para quienes desean un expositor, levantan la mano y ahorita les entregamos uno. Veremos la lección 4, el título de la lección: el Espíritu Santo. Hay un texto áureo que es Juan 14:25 y justamente este es el versículo que vamos a memorizar en esta mañana. Juan 14:26. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos a disponernos, mis hermanos, a iniciar con la clase de Escuela Bíblica Dominical. Saludamos a nuestros hermanos que están siguiendo la transmisión a través de redes sociales, mis hermanos que ya están reunidos en la planta baja, en la capilla. Y bueno, dispongámonos a iniciar con el tiempo. Damos la bienvenida y el tiempo a nuestro hermano Jerónimo Pérez con la lección correspondiente. Adelante, hermano. Gracias, hermano. Buenos días a todos, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por nuevamente permitirnos estar en esta mañana y pues meditar acerca de la palabra del Señor, lo que el Señor nos tiene en estos estudios de doctrinas bíblicas. Y me siento en deuda con todos ustedes. No pude estar tranquilo en la semana porque hice una referencia a un pasaje de la Biblia y no lo tenía muy claro. Pero la verdad es que es poderoso como toda la palabra del Señor y creo que es importante hacer referencia a él de manera muy puntual, porque en la clase anterior hablábamos de nuestro Señor Jesucristo, quien era Cristo, ¿verdad? Y en una referencia, en un comentario que les hacía, les comentaba que pues ha habido movimientos y ha habido gente que los ha liderado y han sido terminados sus liderazgos con la vida de estas personas y estos se han apagado, se han acabado. Y bueno, pues esto mismo nos habla la Biblia allá en el capítulo número 5 del libro de los Hechos, en donde Pedro y Juan han sido perseguidos y han sido tomados presos. Quiero leerlos muy rápidamente antes de que empecemos en esta lección. Es Hechos 5, capítulo 5, versículos del 17 en adelante. Dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública.
Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron a dar aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno de ellos les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al templo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un momento a los apóstoles y luego dijo: Varones israelitos, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ustedes continúen leyendo el capítulo, pero la referencia que yo quería hacer notar es que lo que nosotros leemos, lo que nosotros creemos, aun y cuando Cristo Jesús entregó su cuerpo en aquella cruz y su presencia física ya no está en el mundo, todavía eso que empezó, eso que predicó, todavía nos llena de gozo, todavía nos llena de esperanza, nos da vida, nos da salvación. Hermanos, podemos estar tranquilos y seguros de que estamos en el camino correcto, que estamos en la verdad, en Cristo Jesús. Bien, y continuando, hermanos, con estos estudios que nuestro hermano Abigail preparó, vamos a hablar ahora de la tercera persona de Dios, ¿verdad? De este Dios en que nosotros creemos, del Dios Todopoderoso, del Espíritu Santo. Ya el hermano Ramón nos dijo cuál era el pasaje a memorizar. Y en la introducción del estudio nos dice que la doctrina del Espíritu Santo es una doctrina bíblica. Una doctrina es una enseñanza. A medida que estudiamos la doctrina del Espíritu Santo, debemos tener en cuenta
que Cristo es el centro de la Biblia. Por cierto, hermanos, la Biblia no es un libro de historia. La Biblia tampoco intenta comprobar que Cristo, que Dios existió o que existe. No esa es la intención de la Biblia. Nosotros podemos ver en la obra que Dios ha hecho, su presencia, su poder, que Él es. Y después de haber leído el pasaje anterior, pues tenemos una prueba más irrefutable de que esto no es obra humana, es cuestión de Dios. Entonces, la Biblia, el tema principal es Cristo. El Espíritu Santo no puede desplazar al Hijo. El Espíritu Santo no vino a hablar de sí mismo, sino vino a hablar de Cristo, quien continuamente habla acerca del Espíritu y omite al Hijo, demuestra que realmente no tiene el Espíritu Santo morando en él. Hay personas, hermanos, que pueden confundirse o aún diría que están confundidas. Porque si bien en algunos casos pueden menospreciar alguna de las personas de Dios, también pueden irse al otro extremo y exaltar de manera por demás alguna de las personas de Cristo, de Dios, ¿sí? Al Espíritu Santo en este caso. He llegado a escuchar que algunos mencionan que hay que tener ciertos requisitos que hacen evidente que el Espíritu de Dios está en las personas. Y esto pues lo hacen mencionando sin considerar que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no lo podemos tener o no lo podemos mostrar por medio de hechos fantásticos o sobrenaturales, sino que éste nos llega o está en nosotros por haber creído en Cristo Jesús, por habernos arrepentido de nuestras faltas, de nuestros pecados. Pudiéramos decir que esta gente pudiera decir o pudiéramos interpretar que no fue suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz para que nosotros pudiéramos tener el Santo Espíritu de Dios en nosotros, sino que es necesario ciertas manifestaciones y que son requisitos para el creyente para que éste pueda saberse o pueda demostrar que está lleno del Espíritu de Dios. Algunos de estos puede ser que hablen idiomas extraños, idiomas que nadie entiende, o que muestre tal vez también fuerza excesiva, demostraciones asombrosas de un poder sobrenatural en sus capacidades físicas, o que también lleve a cabo hechos de sanar a personas de manera evidente, ¿sí? Y que pudieran verse discapacitadas, enfermas, y que en ese momento al hacerlo es una manifestación, dicen, del Espíritu. No quiero decir que los dones del Espíritu no sean dados y que no, y porque el Espíritu los da a quien Él decide, a quien Él elige. ¿Sí? No es que alguien los quiera tener, sino el Espíritu, dice la Escritura, que lo reparte de la manera que Él lo decide, a voluntad propia. Lo cierto es que el Espíritu de Dios está en los hijos de Dios, en los que
hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de nuestro pecado y nos ha llevado al arrepentimiento de nuestras faltas, de nuestras ofensas que hemos hecho a Dios. Dice en Juan capítulo 16, versículo 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que obra en las personas, en la gente. Es el que ha obrado en cada uno de nosotros para hacernos ver nuestra condición miserable delante de Dios, para que nosotros podamos reconocer nuestras faltas, nuestras equivocaciones y busquemos la misericordia y el perdón de Dios. Es también irrefutable que el Espíritu Santo mora en aquellos que hemos creído en Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Espíritu da vida, es el que también nos guía y nos lleva a actuar como hijos de Dios. Es el que confirma nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y también es el que asegura nuestro espíritu, asevera. No necesitamos hacer cosas extraordinarias como algunos piensan para decir que estamos llenos del Espíritu Santo, sino el mismo Espíritu confirma en nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, quien tiene el Espíritu, o quien está lleno del Espíritu, no es el que anda haciendo cosas extraordinarias o hechos sobrenaturales, sino es el que es guiado por el Espíritu de Dios, el que hace la voluntad de Dios, el que se somete al señorío de Dios, el que busca agradar a Dios. Entonces, ¿cómo lo hemos obtenido? Por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Si nosotros hemos creído eso, si quienes nos escuchan han creído en Cristo Jesús como su Salvador y han sido confrontados con su falta, con su pecado, y han confesado delante de Dios y se han arrepentido de él, entonces el Espíritu mora en nosotros. Es importante también que tomemos en cuenta que la personalidad no es un atributo del cuerpo, dice la introducción,
sino un atributo del Espíritu. La verdadera persona que somos nosotros no ha sido vista por los hombres jamás, porque el cuerpo es una vestidura de nuestro espíritu. Nosotros no somos solamente un cuerpo, sino un espíritu que tiene un cuerpo. Por ejemplo, si usted le duele el estómago, pues sabe que le duele el estómago, ¿sí? Pero ¿qué le hace actuar? ¿Qué le hace sentir preocupación? ¿Qué le hace tomar una conciencia de esa situación? No es solamente el dolor, porque nosotros no somos gobernados solamente como puede latir nuestro corazón, ¿verdad? Nuestro corazón no queremos o no nos damos cuenta de que lata. El corazón late sin que nos demos cuenta, sin que le digamos. Si no late, nos morimos, pero no le estamos diciendo al corazón, late, ¿verdad? Tampoco le decimos a nuestro hígado que trabaje o a nuestros riñones. Eso no, son funciones naturales del cuerpo. Pero sí lo que pensamos, sí lo que decidimos, sí lo que hacemos, eso no se hace de manera inconsciente o de manera automática o sin que nosotros no querramos hacerlo. En eso influye una voluntad, ¿sí? Y entonces nuestro cuerpo es un instrumento de esa decisión que toma nuestra voluntad, que toma nuestro espíritu, según el que se tenga, el del mundo, el espíritu de desobediencia, el del creyente, el espíritu de Dios, para actuar y hacer las cosas que Dios nos ha puesto para que hagamos. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que el Espíritu Santo es una persona del Dios Trino, ¿sí? Posee inteligencia, tiene voluntad, tiene poder y tiene conocimiento. Algunos piensan que el Espíritu Santo no es una persona. Algunos dicen que es una influencia o que es una energía, ¿sí? Pero no una persona. Algunos dicen que no lo consideran así porque en algunos de los versículos de la Escritura, de la Biblia, no se le menciona. Por ejemplo, si nosotros leemos los saludos que hace el apóstol allá en Gálatas del 1 al 3, dice apóstol, Pablo apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dicen, pues ahí no está el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, no es una persona. Eso es uno de los argumentos, pero nosotros sabemos que la Biblia se confirma por sí misma. Es una de las cosas de las cuales podemos nosotros gozarnos y darle gracias a Dios, de que conforme nosotros vamos leyendo la Escritura, vamos confirmando lo que está escrito, lo que se dice. En el versículo 14 del capítulo 13 de la segunda carta a los Corintios, escribe el apóstol:
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Entonces, si vemos que ese argumento que algunos pueden dar y que en algún momento dado puede mover o puede desconcertar a alguien, pues la misma Biblia nos dice, no, sí, el Dios en el que debes de creer es un Dios de 3 personas. Y esto debemos de entenderlo, de que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, ¿sí? Y tampoco ninguno compite con el otro. Es un solo Dios y son 3 personas. Los bautistas, en nuestros artículos de fe, una de nuestras declaraciones es que creemos en un solo Dios verdadero con 3 personas. Es el segundo artículo de fe. Miren, lo tomé de ahí de la página de la convención. Dice el verdadero Dios. Hay un solo Dios viviente y verdadero. Es un ser personal, inteligente y espiritual, el creador, redentor, conservador y gobernante del universo. Dios es infinito en santidad y en todas las demás perfecciones. A Él debemos el amor más elevado, reverencia y obediencia. El Dios eterno se nos revela, Él mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes siendo iguales en toda perfección divina, desempeñan oficios diferentes, aunque unísonos en la obra de la redención. El Espíritu Santo decide, actúa, conoce y tiene emociones. Vamos a verlo. Nos dice aquí en el estudio que el Espíritu Santo posee inteligencia, una fuerza, una energía. No tiene inteligencia. En algún momento dado de la escuela, recuerdo que estábamos en una clase y un maestro decía que algunos materiales tenían memoria. Estaba en la prepa y era una clase de lógica. Entonces yo le decía, no, ¿cómo van a tener memoria? Pues quien tiene memoria es quien se acuerda de algo, ¿no? Bueno, en el sentido de entendimiento que yo lo veía en aquel momento. Ya posteriormente, hablando de algunas condiciones como el acero o algunos otros materiales, bueno, se les dice que tienen memoria porque regresan a la forma original, ¿sí? Aunque puedan ser deformados cuando están sujetos a algún esfuerzo, cuando éste deja de aplicarse, regresan a su forma original. Entonces dicen, pues tiene memoria. No tiene memoria, tiene una resistencia, ¿verdad? Pero se habla como una memoria. Bueno, una persona tiene inteligencia y aquí no hay confusión. Una inteligencia es una capacidad, sí, que tiene un ser que razona. El Espíritu Santo nos dice la Escritura que posee inteligencia. Lo podemos ver allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 8, donde dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Posee también voluntad. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11, nos dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Se está refiriendo a los dones. Nosotros sabemos, y de hecho hemos tenido algunos estudios donde nos dicen, a ver, ¿cuáles son los dones con los cuales te ha dotado el Espíritu Santo? ¿Sí?
Lo cierto es que no todos tenemos los mismos dones y lo podemos ver en el servicio y cómo apoyamos y trabajamos en la obra del Señor. A algunos les gusta más hacer una cosa que otra. Decía un hermano, y la verdad es que el trabajo en la obra del Señor, no importa lo que nos toque hacer, es lo que el Señor nos dio para nosotros servir. Ponía el ejemplo de que alguien que va a pintar una pared, y a lo mejor pueden llegar y pueden decirle, hermano, qué bonito le quedó la pintura que hizo. Sí, pero no la pintó él solo. Tuvo que haber alguien que le ayudara a detener la escalera, hubo alguien que le preparó la pintura, hubo alguien que limpió. Y tenemos diferentes expresiones de los dones que nos ha dado. Algunos hermanos tendrán el don de predicación, algunos el don de enseñanza, algunos otros el don de servicio, y ninguno es más que otro. El Espíritu Santo nos los ha dado y nos ha dotado con esos dones. ¿Para qué? No para sentirnos nosotros reconocidos, sino para servir al pueblo del Señor, para servir a la obra, para ponerlos a su disposición. Porque dice la Escritura es que no es que seamos competentes para hacer las cosas como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dios es el que nos capacita, Dios es el que nos da los dones y el Espíritu los reparte conforme Él lo decide. Él posee poder y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, decía Pablo, ¿verdad? Pablo, habiendo sido perseguidor, habiendo estado no satisfecho con el sacrificio de Esteban, dice la Escritura que aún viendo lo que estaba siendo sacrificado, todavía no estaba conforme y todavía se fue lleno de furia, respirando amenazas, o sea, lleno de amargura, cuando en ese camino es confrontado por Cristo Jesús. Y ya nosotros sabemos que después Pablo, ese Pablo que se gozaba en apedrear, en perseguir y en torturar, después fue perseguido, golpeado, torturado y encarcelado. Y decía que todo lo que sabía, que todo lo que tenía, lo daba por basura, por el conocimiento del Señor Jesús. Y es que este cambio, esta transformación que se hace en el hombre, es por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Nadie puede cambiar a nadie, sino solamente el poder de Dios es el que transforma nuestras vidas. Posee conocimiento, pero Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, para nosotros está muy claro y estamos plenamente seguros, y si no fuese así, pues no estaríamos aquí, ¿verdad? Nosotros, ¿qué hemos obtenido? ¿Qué tenemos?
¿Qué va a pasar cuando nos muramos? ¿Se acaba nuestra existencia? ¿Ya no hay más? ¿Vamos a necesitar que alguien se compadezca de nosotros y nos haga algún ritual, algún servicio para poder alcanzar paz? No, hermanos. Nosotros tenemos el conocimiento de que Dios nos ha perdonado nuestros pecados y que con ese perdón nosotros hemos alcanzado la vida eterna y la salvación. Y sabemos a dónde vamos a ir cuando ya no estemos en este mundo. ¿A dónde vamos a ir? Dice el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Porque dice el Señor que Él quiere que nosotros estemos donde Él está. Y ese conocimiento, esa certeza, esa seguridad, la tenemos nosotros que tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y no es porque seamos los mejores, no es porque seamos mejor que los demás, no. Pues somos pecadores igual que todos, dice la Escritura. No hay justo aún ninguno. Decía un pastor, dice: mucha gente no se acerca al templo porque piensa que allá hay mucha gente o pura gente buena. Y no es cierto, dice. Una iglesia es una gente de enfermos que han venido al médico que les ha sanado. Y ese conocimiento y esa certeza de que hemos obtenido la salvación es porque el Espíritu Santo nos lo hace saber, nos lo confirma, nos lo dice. Quien no tiene el Espíritu no puede saberlo, hermanos, no puede entenderlo. Dice el apóstol que para quien no tiene a Cristo en su corazón, las palabras de la cruz son locura. Son cosas inexplicables, son cosas que no pueden entender. Y muchas veces no es porque les falte sabiduría o conocimiento, inteligencia. Porque nosotros podemos ver que hay gente muy inteligente, mucho más que uno mismo, pero que no pueden entender que la vida eterna y la salvación no se obtiene por otro medio que no sea por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y que no todo se acaba cuando se termina nuestra vida aquí, sino que la Escritura nos dice que hay un lugar donde vamos a estar los que hemos creído en Cristo Jesús y un lugar para los que no han creído en Cristo Jesús. El Espíritu Santo, como persona, actúa como persona. Bien, pues podemos ver en esta gráfica, pues que hay cosas que el Espíritu Santo hace, que hacemos como personas. Habla, allí en Hechos 1:32, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Verdad? Cuando dispuso que le iban a servir a Dios en la predicación para los gentiles. Intercede. Allá en Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y no solamente aquí podemos ver que el Espíritu intercede, sino que
¿Quién conoce todas las cosas? Dios. ¿Se acuerdan que en la clase pasada veíamos que Cristo Jesús murmuraban delante de él? Y no era necesario que nadie le dijera las cosas. ¿Por qué las sabía? ¿Por qué las sabía? Porque Él todo lo sabe, porque Él todo lo conoce. El Espíritu Santo, como Dios, también conoce y sabe nuestros pensamientos. Y dice aquí la Escritura que habemos de pedir, a veces ni siquiera sabemos, pero el Espíritu Santo ya está intercediendo por nosotros para obtener lo que es mejor, lo que debemos de tener, lo que nos va a edificar, lo que nos va a servir. Y hermanos, esto es algo bien importante, porque a veces nuestra voluntad y nuestro deseo es uno, y nosotros queremos algo, y nos esforzamos por algo, y luchamos por eso, y nos afanamos grandemente. Pero la voluntad de Dios a veces no es esa. Y el Señor tiene otras cosas para nosotros. Y a veces nos rebelamos, y a veces nos desalentamos, y a veces nos desanimamos. Porque es cierto, y no estoy hablando de que quisiéramos pedir cosas materiales. A veces estamos enfrentando alguna situación de salud, alguna situación familiar, alguna cuestión que nos está afligiendo. Pero en todo momento debemos de confiar en Dios. Debemos de pedir al Espíritu de Dios que nos fortalezca. Es el consolador que dejó Cristo Jesús para que nos recuerde las cosas que Él nos ha enseñado, para que nos aliente en nuestras necesidades, para que nos sostenga en nuestras luchas. Testifica. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ordena también. Les dijo a los apóstoles cómo y por dónde debían pasar y por dónde no debían de pasar, allá en Hechos 16, 6, 7. Supervisa también, ¿verdad? En Hechos 20, 28, cuando Pablo se estaba despidiendo, le dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús, los que hemos alcanzado salvación, el costo, el precio que se pagó es la sangre de Cristo Jesús. Y a Él le pertenecemos, a nadie más. Él guía, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, en Juan 16, 13, y enseña allí en Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al quien Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Recuerdo que cuando estábamos en la escuela de laicos, en una de las clases se habló de una palabra que se llama rema. Y el rema, dice, es cuando nosotros estamos en una condición, ¿sí? Y viene a nosotros un pasaje de la Escritura que nos hace alentarnos, que nos hace dar valor en una prueba, que nos hace también reconocer y agradecer a Dios lo que estamos gozando, lo que estamos viviendo.
Y es el Espíritu de Dios que nos recuerda, que nos dice. Porque los pasajes de la Biblia, ¿qué son? ¿Es poesía? ¿Es literatura solamente? No, es la palabra de Dios. Es el mensaje que Dios tiene para con nosotros. Es el mensaje que Dios quiere que nosotros conozcamos. Continuando en esta parte de que el Espíritu Santo es una persona y no es una fuerza, como algunos pudieran pensar o algunos puedan decir, o una energía solamente, pues nosotros no podemos contristar o contradecir, pues por ejemplo, a la luz eléctrica, ¿verdad? O sea, no podemos, pues voy a hacer enojar a la luz o voy a hacerla que se ponga triste para que vea que ya no la quiero, la voy a apagar. Eso, digo, suena un poco absurdo, pero no podemos hacer eso, ¿verdad? No podemos pensar que eso pueda hacer. La Biblia nombra varios pecados que se pueden cometer contra el Espíritu Santo. Varias acciones que pueden estar en contra del Espíritu Santo. No se puede pecar contra una mera influencia o una manifestación de energía. Y nosotros ya hemos visto y confirmado que el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Que puede ser contristado, nos dice allá en Efesios 4:30, que también podemos hacerle enojar. Dice, mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu, por el cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Quién quisiera tener esta situación contra Dios? Puede ser tentado, y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Verdad? Quisieron engañar. Puede ser resistido, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo. Puede ser blasfemado, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Si bien podemos confirmar que el Espíritu Santo es una persona y no es solamente una energía como algunos piensan o algo que no tiene voluntad, que no tiene inteligencia, que no tiene decisión, valdría la pena hacernos una pregunta. ¿Cómo es nuestra relación con el Espíritu Santo? Y no me refiero a la que pudiéramos pensar así de manera muy inmediata, como cuál sería. Orar. Que eso es necesario. Es muy necesario. Es indispensable. Sino me refiero cómo es nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Le escuchamos? ¿Le obedecemos? ¿Seguimos lo que nos dice? ¿Nos sometemos a su autoridad realmente? ¿O actuamos conforme a lo que nos indica o le resistimos anteponiendo nuestra voluntad? Hermanos, la verdad es que la clase es extensa y el tiempo se nos acaba. Hay otros puntos que están en la lección. Nos habla de la deidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos habla también de las características, de cómo se confirma, cómo podemos ver en la Escritura que el Espíritu Santo es Dios.
Nosotros así lo creemos y así lo entendemos. Y quiero concluir, porque ya el tiempo se nos ha venido encima, es que consideremos que no son las manifestaciones sobrenaturales las que nosotros podamos tomar como prueba de que tenemos el Espíritu Santo. Como también creo que es importante decir que hay quienes la tienen verdaderamente y pueden hacer obras que el Espíritu los usa para que se manifieste su poder. Y no olvidemos que todas estas cosas se hacen para que creamos, para que se crea que Cristo es el Salvador, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y quiero leerles en la primera carta a los Corintios, los versículos del 3 al 6 del capítulo 12. Dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y todos estos dones son no para vanagloriarnos, porque no las cosas se hacen por nuestras capacidades, sino porque es Dios el que actúa. Recordemos que el Señor hasta un cuervo utilizó para darle de comer a su profeta. La gloria es de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos y dejemos ser guiados por su Santo Espíritu. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, concluimos la clase de Escuela Bíblica Dominical. Agradecemos a nuestro hermano Jerónimo Pérez, quien ha presentado, repitió su secuencia, nuevamente nos viene a presentar la lección. El domingo pasado también él nos presentó la clase. Le agradecemos su tiempo, su disposición. Que el Señor te bendiga, hermano Jerónimo. Mis hermanos, hay una tarea que nos está dejando nuestro hermano Adán Arias. La próxima semana vamos a ver la lección 5. Entonces, mis hermanos, por favor, tomen nota. Esta es una tarea para todos ustedes, para todos nosotros. Es una pregunta que vamos a contestar personalmente y al próximo domingo veremos la respuesta. Con esto vamos a iniciar el próximo domingo. La tarea es, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Escriba por ahí en su cuaderno, en su libreta, y el próximo domingo nos trae la tarea. Va a haber revisión para todos. No, la verdad es que con eso queremos iniciar. Es una dinámica que ha preparado el hermano Dan Arias. Entonces, respondamos esa pregunta y nos vemos el próximo domingo, si el Señor lo permite. Vamos a concluir agradeciendo a cada uno de ustedes su asistencia, su participación en la Escuela Bíblica Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Nuestros hermanos que siguen la transmisión a través de redes sociales, también un saludo y una disculpa. No fue posible transmitirlo en tiempo real, sin embargo, se va a transmitir en un rato más, en cuanto tengamos ya conexión a internet por una situación técnica aquí en la zona del centro de la ciudad. Si el Señor lo permite, mis hermanos, nos vemos el próximo domingo. Vamos a concluir. Nuestro hermano Jerónimo nos despide en oración. Oremos, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias
porque podemos ver en tu palabra, mi Dios, que estamos en el camino de la verdad, porque tu santo y bendito Hijo nos ha permitido llegar a ti, Señor, y porque tu santo y bendito Espíritu, mi Dios, nos confirma cada día que somos tuyos. Gracias te damos, Padre, por toda la vida que tú nos has dado, por todo el bien que tú derramas en nosotros. Te pido, mi Dios, que bendigas a cada uno de mis hermanos y que nos permitas, Señor, alabarte y glorificar tu nombre en este día. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén.